Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Necesito que me pongan como estaba la otra vez, porque para saber quién está haciendo ruido. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Por qué no se escucha? Pues porque no está. ¿Y cómo no puedo seleccionar aquí? ¿Seleccionar qué? A ver. Ah, ya. No, Pónganle muting, por favor, para que no se hagan los ruidos. En el versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, 15. Gracias. ¿Dónde estás metiendo aquí? ¿Quién es aquí? Silencien todos sus micrófonos, hermano. Oigo un ruido todavía. Por favor, silencien sus micrófonos. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer el versículo 15 en adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Donde dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Ahí vamos a dejarle. La última que comentamos, hermanos, si se acuerdan, el miércoles pasado, acerca de este suceso, que lo que yo considero, ¿verdad?, es el suceso o uno de los sucesos más importantes, de más alegría, de más satisfacción para el pueblo de Dios, por cuanto es el encuentro con su Señor, ¿verdad? Por cuanto después de mucho tiempo que físicamente no vimos al Señor, físicamente no oímos al Señor, aunque Él estuvo, ¿verdad?, y estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Este es el suceso más importante, de más alegría, de más satisfacción, porque estaremos, dice aquí la Biblia, para siempre
con el Señor, ¿verdad? Dice el 16 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ese encuentro aún de los muertos, ¿verdad? Que resucitan también para irse con el Señor, para recibir al Señor en las nubes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, fíjese bien, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. No un año, no 2 años, sino para siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El suceso, ¿verdad? Quizá que es el más sobresaliente, el de más alegría, ¿verdad? Será este encuentro con el Señor. Mire, vamos a leer en el Evangelio de Juan, no lo vimos la vez pasada, pero mire cómo aquí también el Señor les decía en el capítulo 16 de Juan, del Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20 y 22. 16, 20 y 22, fíjese. De cierto os digo, que vosotros, le decía él a sus discípulos cuando el Señor se iba, le dice, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se iba a convertir su tristeza en gozo? Mire, cuando el Señor les anunció a sus discípulos que se iba, ellos se pusieron tristes. ¿Y por qué? Pues el Señor los iba a dejar, ya no iba a estar ahí físicamente con ellos, aunque espiritualmente iba a estar el Señor. Pero físicamente el Señor ya no iba a estar ahí. Bendito sea el Señor. Pero fíjese cómo dice, se van a poner tristes, pero después de un tiempo esa tristeza se les convertirá en gozo. ¿Cuándo se les iba a convertir en gozo? Dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¿Cuándo se iban a alegrar, verdad? Cuando volvieran a encontrarse con el Señor. Cuando volvieran a ver a su Señor, a su Dios, ¿verdad? Lo iban a volver a ver. Se gozará, dice, vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor desciende en las nubes, ¿verdad? Con poder, con gloria, ¿verdad? Con sus ángeles, y la iglesia va a salir a recibirlo, es cuando la iglesia volverá a ver al Señor. Cuando los discípulos verán al Señor. Y por eso dice aquí, ¿verdad? El versículo 22, vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará, pues cómo no, ¿verdad? Ver al Señor, en nuestro caso, nosotros que nunca le vimos, ¿verdad? Literalmente o físicamente al Señor, nosotros le veremos tal como Él es. Y claro que se gozará nuestro corazón, ¿cómo no? Bendito sea el Señor. Y dice también, y nadie, al final del versículo 22, nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Bendito sea el Señor. No, es que ver al Señor, participar de ese suceso, de ese evento, ¿verdad? Que cuando el Señor aparece y la iglesia sea levantada, la iglesia salga, sea arrebatada, ¿verdad? Y quitada de aquí de la tierra para recibir arriba al Señor en las nubes, será un evento, un suceso maravilloso. Un suceso donde nos gozaremos de ver al Señor y estaremos no un día, 2 días, no un año, 2 años, no, estaremos ya siempre. Está escrito siempre con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, vimos también ahí en Lucas 17, vamos para allá. Gloria a Dios, Lucas 17. Vimos que aunque la iglesia se va a gozar,
que aunque la iglesia, ¿verdad?, los escogidos, los que se guardaron, ¿verdad?, se van a alegrar de ver al Señor, de ese suceso, de salir a recibir al Señor en las nubes, se van a gozar, no para todos va a ser alegría. No para todos, ¿verdad?, va a ser gozo. La Biblia dice que un grupo de personas, o la mayoría, ¿verdad?, de este mundo, las naciones, cuando vean al Señor descender, o cuando vean al Señor más bien, ¿verdad?, ahí en las nubes con poder y gloria, dice que harán lamentación. Harán lamentación, ¿verdad?, porque no hicieron caso. Porque no, ¿verdad?, se arrepintieron, porque no creyeron a las palabras de Dios, porque quizá lo tomaron a juego, porque pensaron que esto no era real. Y al final de cuentas, ellos, ¿verdad?, dice la Biblia que harán lamentación. Lamentación. Pero ahora hay otro aspecto, ¿verdad?, que también varios o algunos, ¿verdad?, de las iglesias también harán lamento. También, ¿verdad?, tendrán una situación, ¿verdad?, de que pues van a lamentar el suceso, en lo que algunos, ¿verdad?, van a gozarse, otros, ¿verdad?, tendrán lamento. Dice aquí, mire, el capítulo 17, versículo 34, gloria a Dios, 17:34. También lo leímos hace 8 días y aquí es donde vamos a meditar un poquito que quedó aquí. Porque mire, cuando el Señor les dijo estas cosas a sus discípulos, sin duda que a ellos les cayó como de sorpresa, de asombro. Les cayó, ¿verdad?, de decir, ay, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué debo de hacer? Fíjese el versículo 34 lo que dice. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo también. El uno será tomado, es decir, arrebatado para recibir en el cielo al Señor, pero otros no van a ser arrebatados. Aún, ¿verdad?, dentro de los que digamos que eran parte de la iglesia del Señor, aún, ¿verdad?, de ellos serán, ¿verdad?, dejados. 2 estarán el 36 en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y fíjese la reacción de los discípulos cuando les dice esto el Señor, les platica de este suceso el Señor, ¿verdad? La reacción de los discípulos, el versículo 37, dice, y respondiendo, cuando les dijo, uno se va a ir y otro se va a quedar, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a pasar eso, verdad? O yo no quiero que me pase, ¿verdad?, que se ha dejado. ¿Dónde debo de estar? ¿Qué debo de hacer, verdad? Le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviere el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Bendito sea el Señor. Esta expresión, vuelvo a decir, ¿verdad?, a los discípulos les llamó la atención, y yo espero que también a nosotros, ¿verdad?, nos llame la atención de decir, ay, ¿dónde debo estar? Porque esto va a suceder, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad?, el Señor va a venir como ladrón en la noche y los va a agarrar dormidos y se van a quedar, ¿verdad? No van a ser levantados, no van a ser arrebatados para recibir al Señor. Es un mismo suceso. Ya días atrás, ¿verdad?, el domingo comentamos un poquito de esto también en la reunión, ¿verdad? Es el mismo suceso, el arrebatamiento, lo que está mencionando aquí, que es la misma segunda venida del Señor. Ahora, fíjese, el versículo pues 37, los discípulos, y fíjese cómo dice que fueron varios, no crea que nomás le llamó la atención a uno, sino dice, y respondiendo le dijeron, o sea, varios de los discípulos le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde debo de estar? ¿Qué debo de hacer, en otras palabras? Y el Señor, en una especie de parábola,
en una especie de comparación les dice, ¿dónde? Pues donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde debemos estar? Se lo voy a decir, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir cuadrando en la palabra del Señor. Debemos estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es estar dentro del cuerpo de Cristo? Donde dice aquí que las águilas descenderán por el cuerpo, que las águilas se juntarán donde estuviera el cuerpo. ¿Qué quiere decir, verdad, eso del cuerpo o de estar en el cuerpo? Que nosotros, las personas que oímos las palabras de Dios, necesitamos no solamente oír las palabras de Dios, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser parte de la iglesia del Señor. Y cuando decimos ser parte de la iglesia, muchas personas piensan que la iglesia, ¿verdad?, es las 4 paredes de un lugar donde se reúnen. No. La iglesia del Señor, ¿verdad?, es el grupo de creyentes. Es donde se ha manifestado la obra de Dios. ¿Sí? Esa es la iglesia del Señor. Ese viene siendo el cuerpo. Estar, ¿verdad?, en el cuerpo es pertenecer a la iglesia del Señor. Permitirle al Señor que haga su obra en nosotros. Porque la iglesia viene a ser el cuerpo. Y las águilas, o donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Mire, ahorita lo vamos a ir explicando mejor. Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, bendito sea el Señor. Aquí las águilas en esta representación, ¿sabe a quién representa? Así como el cuerpo es representado como la iglesia, las águilas representan a los ángeles. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, ¿verdad?, dice la Biblia que mandará sus ángeles y juntarán, mire, aquí el capítulo 13. A sus escogidos. Capítulo 13, versículo 26. En el nombre del Señor Jesús. 13, 26. ¿Lo tiene? Marcos, le dije Marcos 13, 26 y 27. Donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Lo mismo que decía ya Tesalonicenses, ¿sí? El Señor descenderá del cielo y saldremos a recibirlo en las nubes. Es el mismo suceso, nomás aquí redactado por Marcos. Vendrán al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Gran poder y gloria. Y fíjese cómo dice el 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Los ángeles, ¿verdad?, son representados como las águilas. Y les dijo el Señor, ¿dónde? Le preguntaron, ¿dónde hay que estar? Le dijeron, donde esté el cuerpo, allí se juntarán, ¿se acuerda?, las águilas. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. El cuerpo es el conjunto de creyentes. El cuerpo es la persona que ha permitido, ¿verdad?, que la obra de Dios se haga en él, en ella. Bendito sea el Señor, que le ha dado lugar al arrepentimiento, que le ha dado lugar, ¿verdad?, a que el Señor transforme su vida. Viene a ser parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Y por eso dice aquí que los ángeles se juntarán o juntarán a los escogidos. En otras palabras, esas águilas juntarán o se juntarán en el cuerpo o donde está el cuerpo. Bendito sea el Señor. Note cómo dice el 27. Entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos. ¿De dónde? De los 4 vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, o sea, por todos lados, ¿verdad? Porque el cuerpo del Señor o la iglesia del Señor no está en un lugar, está en todo lugar. Bendito sea el Señor. Y entonces los ángeles son representados como las águilas aquí. Y el cuerpo
Los ángeles se juntarán donde esté el cuerpo. El cuerpo representa a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor, bendito, al pueblo de Dios que está aquí en la tierra, distribuido en todas las naciones. Ahora mire, ahí en Colosenses 1, gloria a Dios, Colosenses 1. Versículo 24, vamos a ver que la Biblia le da ese término a la iglesia, ese término a los escogidos de Dios, ese término a los que Dios ha cambiado, a los que Dios ha transformado. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. ¿Lo tiene? Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo, decía Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo, decía él, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Que es la iglesia, fíjese. El conjunto de creyentes, la iglesia del Señor, ¿verdad? No es un lugar, no son cuatro paredes, la iglesia son los creyentes. Ese conjunto de creyentes, la Biblia le llama en un sentido simbólico, le llama el cuerpo de Cristo. Le dijeron allá, ¿verdad?, los discípulos al Señor: ¿dónde, Señor? ¿Dónde debo estar, verdad, para ser levantado? Les dijo él: donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Es decir, ¿verdad?, donde esté la iglesia, el Señor va a enviar a sus escogidos, a los ángeles, a juntar a sus escogidos. La iglesia es representada como el cuerpo de Cristo. Mire, ahí en Efesios, atrásito de donde estamos, algunas 3, 4 hojitas, Efesios 5. Efesios 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Otra vez menciona el cuerpo, y ese cuerpo donde se van a juntar las águilas es la iglesia. Mire, 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y la iglesia, o la cual, es ¿qué? Su cuerpo. Y Él es su Salvador. Una vez más, porque el marido es cabeza de la mujer, esta parte, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué cosa? Su cuerpo. La iglesia, la Biblia le llama que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿sí me va siguiendo? Las águilas que representan los ángeles, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. O sea, yo debo de ser parte de ese cuerpo, debo de ser parte de la iglesia, en primer punto aquí, para que me pueda levantar los ángeles, ¿verdad? Para que yo pueda ser parte del arrebatamiento y no me vaya a quedar solamente mirando a los demás, ¿verdad? Porque todo ojo va a ver la segunda venida del Señor. Unos serán arrebatados, otros serán dejados, pero todo ojo lo verá. Aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 1, lo vuelve a decir. 1:22. 1:22. Efesios 1:22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y sigue hablando de la iglesia. Versículo 23. La iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese. La iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia una vez más? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo donde se juntarán las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Son los ángeles. ¿Y a qué van a venir los ángeles? A juntar al cuerpo, o a juntar a los escogidos, o a juntar a la iglesia del Señor, que está en los 4 cabos o los 4 ángulos de la tierra, que está en todo lugar. Ahora, fíjese, aquí yo me voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué me hace a mí ser parte de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué me hace ser parte de la iglesia? Porque a final de cuentas, los discípulos le dijeron al Señor, oye Señor, ¿dónde? ¿Se va a ir uno, va a quedar otro? ¿Dónde debo de estar? ¿Qué debo de hacer? El Señor le dijo, donde esté el cuerpo, ahí se juntará la iglesia. En otras palabras, sé parte del cuerpo, les dijo el Señor. ¿Quieres irte conmigo, verdad? ¿Quieres que cuando venga yo mande a mis ángeles y te junten, verdad? Y seas arrebatado. Sé parte de mi cuerpo. Sé parte de la iglesia. Entonces yo me preguntaría, ¿verdad?, ¿qué me hace ser parte de la iglesia? ¿Estar en un lugar donde se hacen cultos? ¿Estar en un lugar donde se reúne la gente a aprender de la palabra de Dios? ¿Eso propiamente me hará ser parte de la iglesia? ¿Asistir a una congregación donde se cantan alabanzas, verdad? Y yo canto y yo oro, ¿eso me hará ser parte de la iglesia? Bendito sea el Señor. O estar dentro de la finca, ¿verdad?, me hace ser parte. Yo me meto y digo, ya soy parte de la iglesia. No. Lo cierto, ¿verdad?, es que no es así. Mira, aquí fíjese en el capítulo 2, aquí abajito, 2:1, vamos a ver qué es lo que nos hace ser parte de la iglesia. Dice el versículo 1, ahí la continuación. Hablando de Jesucristo, dice que Jesucristo, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, está hablando de un tiempo, ¿verdad?, que pasado en que anduvimos, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Eso es un hecho, todos nosotros un tiempo vivimos, en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo no la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, pero fíjese lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que me hace a mí ser parte de la iglesia? Es precisamente lo que dice el 4. Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando nosotros viviendo en pecado, viviendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Él en su amor, fíjese bien, está llegando a tu vida o llegó a mi vida para sacarme de esa condición, para cambiar mi vida, para cambiar mi forma, para darme una nueva vida, para lo pasado dejarlo atrás
y ahora yo vivir una nueva vida en Cristo. Lo cual, ¿verdad? Cuando yo recibo ese amor que me transforma, ¿verdad? Que me hace que yo pueda pensar diferente, que me hace que yo pueda actuar diferente, ese proceso que Dios hace, ese proceso transformador de su amor, ese proceso de perdón que Dios hace también, porque toda mi vida pasada Él la perdona. Todo ese proceso de bendición que Dios hace es lo que a mí me hace ser parte ahora de la iglesia. Es lo que a mí me hace ser parte de la bendición de Dios al ser cuerpo. Porque ahora vengo a ser cuerpo de Cristo. Ahora vengo a ser parte del Señor, ¿verdad? Antes no era. Antes andaba yo haciendo mi voluntad. Pero gracias a Dios, dice aquí, que rico en misericordia Él vino. No es una casualidad que usted escuche la palabra de Dios. No es una casualidad que yo ya hace un tiempo nos haya llegado la palabra de Dios para hacernos entender el camino que llevábamos, que era a perdición. ¿Qué es lo que pasa entonces? El Señor se presenta para que yo reciba su amor y Él empieza a transformar mi vida. Él empieza a renovar mi mente. Empieza a renovar mi corazón, empieza a permitir que yo pueda cambiar, ¿verdad? Pueda dejar mi vana manera de vivir, pueda dejar, ¿verdad?, la vida pasada que no le agrada a Dios y ahora adquirir una nueva vida. Eso es ser parte de la iglesia del Señor. Mire, Colosenses, o así es como viene a ser parte uno de la iglesia del Señor. Colosenses capítulo 2, cuando uno le da lugar de parte de Dios al arrepentimiento. Cuando empieza a entender uno, ¿verdad?, que realmente cometió muchas cosas contra Dios. Cometió muchos errores delante de Dios. Y que ahí están. Pero aún que ahí están y estamos conscientes de ellos, ¿verdad?, también gloria a Dios que su amor es perdonador, que en su amor Él se porta misericordioso. Y fíjese lo que dice aquí el capítulo 2, versículo 13 de Colosenses. 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, haciendo qué de nuestros pecados. Porque fíjese, el Señor no solamente se presenta para hacer de nosotros nuevas criaturas, sino aún se propone que todo eso que erramos, que todo eso que le fallamos, que todos esos pecados que cometimos contra Él, también viene a perdonar. Y fíjese cómo dice aquí, me gusta, perdonándoos todos los pecados, porque son muchos, ¿sabe? No son pocos. El perdón de Dios es muy especial. El perdón de Dios, ¿verdad?, la obra de Dios que nos hace ser parte de la iglesia, ¿verdad?, es algo maravilloso. Ahora fíjese lo que dice el versículo 12, uno atrás de donde leímos también. Dice, sepultados con Él. ¿Qué cosa? En el bautismo. En el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La persona, pues, fíjese, que decide recibir el amor de Dios, que se presenta al Señor, ¿verdad?, y le empieza a decir, ¿sabes qué? Lo que haces no está bien, esto no me agrada, y no me agrada porque te lleva a la muerte. A final de cuentas, sabe que el pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Conducirnos nosotros lejos de la voluntad de Dios nos lleva a la muerte. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Buscar a Dios, ¿verdad?, es la bendición. Dejar, ¿verdad?, de buscar, de seguir los deseos de nuestra carne, es la bendición. Y por eso que el Señor, ¿verdad?, se presente y que cada persona pueda disponerse, decida recibir este amor transformador, este amor perdonador, ¿verdad?, que el Señor haga de nosotros nuevas criaturas. Eso es lo que nos hace que podamos ser
parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo. No propiamente asistir a un lugar, ¿verdad?, sino dejar recibir la palabra, obedecer la palabra, dejar que Dios transforme nuestras vidas. Decirle a Dios, ¿verdad? Señor, es cierto, mira, reconozco que esto no te agrada, pero aquí estoy, ¿verdad? Quiero que me cambies, quiero que me ayudes, ¿verdad? Yo sé que soy débil. Esta es la obra preciosa, ¿verdad?, que Dios empieza a hacer. Y sabe que cuando las personas se disponen a eso, el Señor, ¿verdad?, no tarda en hacer. Porque Él quiere, ¿verdad?, que los hombres y las mujeres seamos salvos. Bendito sea el Señor, que seamos parte de su cuerpo, ¿verdad? ¿Y para qué? En base a lo que estamos viendo, para que aquel día que el Señor descienda, ¿verdad?, con los ángeles de su poder, en su gloria, Él mande a sus ángeles a juntar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es el cuerpo. Y donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Yo quiero participar de ese momento cuando vengan los ángeles, ¿verdad?, nos junten y podamos ser arrebatados para recibir al Señor. Debo de ser parte del cuerpo. Y Dios quiere que seas parte, ¿verdad? Desde el momento en que Dios empieza a llegar a la vida del hombre, de la mujer, le empieza a mostrar su camino. Solo falta que uno, ¿verdad?, se disponga. Solo falta, ¿verdad?, que uno quiera y que le diga: Señor, yo no puedo, pero sí quiero. Yo no puedo, ¿verdad?, dejar esto, pero sí entiendo que debo de hacerlo. Y va a ver cómo el Señor, ¿verdad?, empieza a orar, porque el Señor eso es lo que quiere. Nuestra salvación, nuestra bendición. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hasta ahí vamos claros. El cuerpo es la iglesia, los ángeles, las águilas se juntarán el cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia. Pero mire, vamos a leer ahí en Mateo algo más, un punto más, que también es muy importante. Mateo 24, porque muchos de nosotros, de los que estamos oyendo aquí, por gracia de Dios, algunos están en el proceso de ser cuerpo de Cristo. Algunos están en el proceso de esa transformación, de los que están oyendo. Algunos están en el proceso de esa bendición que Dios quiere hacer llegar a su corazón. Y qué bueno, nos alegramos por ello. Pero muchos de nosotros ya hace un tiempo que le dimos esa entrada al Señor. Muchos de nosotros también que estamos oyendo ahorita ya somos parte del cuerpo por la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia y vino a transformar y vino a hacer una obra en nosotros. Pero mire, aquí en Mateo 24 hay una parte que Lucas no lo menciona, ¿verdad?, pero que es importante. Ahí en Mateo capítulo 24, el versículo 28, encontramos el mismo suceso. Bendito sea el Señor. Mateo 24, versículo 28. ¿Se fija que es el mismo suceso, la misma escritura ahí? Pero añade algo muy importante, fíjese bien. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ¿quién dijimos que era el cuerpo? ¿O es el cuerpo? La iglesia. Donde quiera que estuviera el cuerpo, pero fíjese aquí, ya le da otro adjetivo ahí. Que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Ya dijimos que son los ángeles. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Pero ahora fíjese bien lo que le dice: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. ¿Qué quiere decir, verdad, eso del cuerpo muerto? ¿Qué es eso? Ya supimos, ¿verdad? Ya entendimos qué es el cuerpo, la iglesia. Pero ahora, ¿qué quiere decir muerto? ¿Qué quiere decir muerto? Vamos a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, para el lado de Apocalipsis.
Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Lo tiene? Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando del Señor Jesús y su muerte, ¿verdad? ¿Qué hizo al morir? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego dice todavía, para que nosotros, la iglesia, los que por gracia, ¿verdad?, el Señor ha empezado a obrar en nosotros, ha venido a hacer un cambio, vino a traer un perdón el Señor, vino a hacer de nosotros nuevas criaturas para hacernos su iglesia, dice, para que nosotros, o sea, la iglesia, estando, ¿qué? Muertos. ¿Pero a qué? Al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese esa parte, para que nosotros, estando muertos, pero a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué es eso entonces de muerto, del cuerpo muerto? Se requiere, ¿verdad?, que el cuerpo, que la iglesia permanezca muerta al pecado. ¿Qué quiere decir, verdad? Que lo que una vez ya dejó la iglesia, que lo que una vez la obra ya el Señor lo transformó, no puede seguir practicándolo. Ni a un año, ni a 2 años, no. Tiene que permanecer muerto al pecado. La iglesia, una vez que el Señor, ¿verdad?, ya la transformó, ya la perdonó, ella tiene que seguirse guardando de ser obediente al Señor, tiene que seguirse guardando de no volver a la vida pasada, de no volver a la vida de donde lo rescató el Señor, porque si vuelve, ya no se considera muerto al pecado. La iglesia, pues, tiene que permanecer fiel, siguiendo la voluntad de Dios. Mire, ahí en Romanos 6 también lo dice, la carta a los Romanos, más para el libro de los Hechos, para los Evangelios, ahí vamos allá, Romanos, capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Romanos 6, ya casi vamos a terminar, hermano, un poquito más y terminamos. Romanos 6, versículo 3 y 4, fíjese bien lo que dice. Pregunta Pablo a los hermanos, aquí le está dirigiendo a los hermanos y les dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, está dirigiendo a la iglesia. La iglesia es, ¿verdad?, la que ya el Señor transformó, la que el Señor ya perdonó, dio lugar al arrepentimiento, se bautizó en su nombre, viene a ser parte de la iglesia. Le dijo atrás, o le dijo adiós al mundo atrás, murió para el mundo, vamos a decir así, y ahora es la iglesia. Pero fíjese cómo dice, ¿o no sabéis pues que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, fíjese esa parte, la iglesia, una vez que el Señor la rescata, la transforma, la perdona, a través del arrepentimiento también, debe o va a andar en una vida nueva. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiempo?
1, 2, 3 días después de que ya el Señor lo perdonó, se bautizó y se arrepintió. No, tiene que permanecer muerto al pecado. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor venga. Porque donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora fíjese lo que aquí le estaba diciendo Pablo. Ahora el verso 1 y 2 vamos a leer de este mismo 6, 1 y 2. No se mueva del capítulo, el mismo capítulo, solamente es el 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué quiere decir perseveraremos? Es decir, ¿vamos a continuar en el pecado? No. Dice el 2, responde Pablo, y eso tenemos que decir nosotros, ¿verdad? No, en ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros, si ya decidimos seguir al Señor, si aceptamos su obra, aceptamos su perdón, no podemos vivir en el pecado otra vez. No podemos seguir viviendo en el pecado. Hay personas, ¿verdad?, que un tiempo caminan en Dios, algunos días, otros meses, o unos poquitos años, pero luego vuelven al pecado. Y no podemos, porque nosotros morimos al pecado. No podemos vivir nuevamente en él. Si nosotros, ¿verdad?, dejamos de morir al pecado, entonces no va a ser un cuerpo muerto y no va a descender las águilas, el que son los ángeles, no va a descender, ¿verdad?, por el cuerpo si está vivo, si no está muerto. Necesita estar muerto al pecado. Capítulo mismo 6, pero el versículo 11, mire, vamos a leer así. 6:11. Amén. Así también vosotros, fíjese lo que le dice Pablo, le decía a la iglesia, se deben de considerar, ¿verdad? Así vosotros también consideraos muertos. ¿A quién? Al pecado. Pero entonces estoy muerto al pecado, ya no hago nada. No, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir, verdad? Vivos para Dios y muertos al pecado, que ya lo de atrás ya no, pero en Dios hay cosas que hacer, ¿verdad? Hay cosas ya que practicamos un tiempo y esas ya hay que dejarlas allá atrás. Usamos nuestros miembros para el mal allá, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Nuestros pies, dice la Biblia que presurosos para hacer el mal. Allá los usamos. Ahora hay que usarlos, pero en Cristo. Porque dice el versículo 12 también, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que, ¿qué? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ni tampoco, fíjese el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles miembros? Mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies, mi cuerpo. Ya no lo voy a presentar al pecado. Ya morí al pecado. Ahora dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir que el cuerpo, entonces la iglesia está muerta? Que está muerta al pecado. Que ya no puede vivir, ¿verdad?, en el pecado. Que ya no puede, ¿verdad?, moverse como antes, ¿verdad? Ya no. Ya permitió la obra del Señor, ya le dio lugar al arrepentimiento, ya el Señor lo transformó. Tiene que permanecer, ¿verdad? Permanecer firme, fiel, muerto al pecado. A veces que pasa tristemente, ¿verdad?, los años y alguien empieza otra vez a las prácticas de antes. Empieza a hacer las cosas que ya había dejado. Empieza otra vez, ¿verdad?, a practicar el pecado y ya va para allá y ya hace esto y hace lo otro que antes lo hacía y ahora otra vez se está envolviendo. No, hermano, ahí hay peligro. Porque los ángeles o las águilas descenderán y se juntarán donde está el cuerpo, pero ¿cómo? El cuerpo muerto.
el cuerpo muerto al pecado. El cuerpo, ¿verdad?, que se está guardando y que ahora usa más bien sus miembros para Dios. Sus pies va a lugares donde debe de ir, buscar a Dios. Sus ojos, ¿verdad?, los usa en lo que debe de ver. Sus oídos los usa en lo que debe de oír. Su boca la usa para lo que debe de hablar, ahora sí. Y todos sus miembros los usa para servir a Dios. Ahora fíjese lo que dice el Salmo 50. Y ahí vamos a concluir. ¿Es difícil a veces permanecer muerto al pecado, hermano? Podemos decir que sí. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor aparezca por segunda vez, Salmo 50, nos vamos a gozar. Cuando los ángeles desciendan por el cuerpo muerto y lo junten a usted y lo junten a mí y nos junten a todos, hermano, para luego ser arrebatados, nos vamos a gozar. Vamos a ver que aunque costó morir al pecado un poco o un mucho, vamos a ver que valió la pena. El Salmo 50, mire lo que dice, el Salmo 50, versículo 3 al versículo 5. Así que si usted a veces ha sido tentado a volver a hacer las cosas de antes, hermano, ya tienes 1, 2, 3, 4 años en el camino del Señor y está siendo tentado a eso, detente, porque el Señor quiere llevarte, quiere que tú seas su cuerpo muerto. Y Él dijo, ¿verdad?, en una ocasión, no lo vamos a leer, le dijo a los discípulos también, yo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré. A mí mismo dijo, porque somos su cuerpo, nos va a llevar el Señor. Y mire, este salmo está muy bonito porque dice eso, el Salmo 50, versículo 3. Ya sabe que más o menos está a la mitad. Bueno, los Nuevos Testamentos creo que lo tienen al último, ¿verdad? Al último los salmos, creo. El Salmo 50, versículo 3, fíjese lo que dice. ¿Lo tiene? Vendrá, ¿quién, hermano? Nuestro Dios. ¿Quién, hermano, está? Ya no tarda en venir el Señor. Y vendrá nuestro Dios y no callará. Aunque para muchos, ¿verdad?, le digo, será un lamento. Porque vendrá con gran poder y gloria. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Fíjese cómo hay un contraste aquí, hermano, de lo que hemos venido diciendo. Para unos, ver al Señor venir en las nubes con su poder, con su gloria, va a ser alegría porque es el tiempo de ser levantado. Pero para otros es un tiempo de temor. También es un tiempo de aflicción porque el Señor vendrá, dice aquí, con fuego, consumirá delante de Él, con tempestad poderosa le rodeará. Imagínese ver al Señor así. Alabamos el nombre de Jesús. Y fíjese cómo dice el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y qué bonito dice el versículo 5, fíjese lo que dirá el Señor. Dirá el Señor, juntadme mis santos. Juntadme mis santos. ¿A quién le dirá el Señor juntadme mis santos? A los ángeles, a las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. El Señor les dice, les va a decir a los ángeles, juntadme a mis santos. Los que están, ¿verdad?, los que se guardaron siendo muertos o viviendo muertos al pecado, ¿verdad? Porque fíjese, dice el 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Cómo? Con sacrificio. Cuesta a final de cuentas, hermano, guardarse, cuesta a final de cuentas, ¿verdad? Hacer un pacto con el Señor, morir al pecado. Sí cuesta, es un sacrificio,
Pero cuando el Señor aparezca por segunda vez, fíjese, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Porque a final de cuentas, hermanos, su pacto y mi pacto no es con el hermano y con la hermana. Alguien a veces se desubica y si alguien, ¿verdad?, por allá falta en el pacto, dice, pues yo también. No, hermano, tu pacto lo hiciste con Dios. Yo hice mi pacto con Dios. Y es Dios, ¿verdad?, que me va a recompensar diciendo, a ver, júntenme, le va a decir a sus ángeles, júntenme a mis siervos, júntenme a mis santos, júntenme, ¿verdad?, a los que se guardaron, ¿verdad?, a los que se permanecieron todo el tiempo muertos al pecado, junten a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Y para qué, hermano, los juntará? Pues para estar siempre con Él. ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena esto? Claro, hermano, claro. Entonces, como conclusión, ¿qué debo de hacer? Dijo el Señor, ¿verdad? Yo voy a venir. Y algunos van a ser levantados, pero otros no. Le dijeron los discípulos, ¿dónde, Señor? ¿Cómo voy a ser? ¿Dónde? Yo quiero ser levantado. Le dijo el Señor, sean parte del cuerpo. Porque donde esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. En otras palabras, permitan. Si tú todavía no le permites la obra al Señor, o si el Señor ya está empezando, síguele abriendo la puerta para que el Señor siga obrando. No le pongas restricciones al Señor. Permite que el Señor haga la obra en ti. Te dé el arrepentimiento, te dé su perdón. Te bautices en su nombre para el mismo perdón. Para que seas parte de ese cuerpo. Y una vez que seas parte de ese cuerpo, mantente, ¿verdad? Los que ya somos parte del cuerpo, manténgase muerto al pecado. Porque no podemos volver atrás. No podemos decir, ¿verdad?, otra vez a la vida pasada. No, hermano. Aunque tenemos al tentador y a veces el mundo es atractivo, pero es engañador. El Señor, ¿verdad?, al final de cuentas va a juntar a sus santos. ¿Y cuántos queremos ser parte de ellos? ¿A ti te gustaría ser? ¿Te gustaría ser, hermano, la hermana que estás? Queremos ser parte. El Señor quiere. ¿Sí? Entonces, ahí le vamos a dejar. Yo espero que se haya entendido. Si no, vea, anote y ya habrá tiempo de preguntar. Mi deseo, ¿verdad?, es que Dios nos bendiga, que Dios, ¿verdad?,